Buenas noches, bienvenidos a La Palabra, una emisión más. En este caso hablaremos con un personaje de la vida pública nacional, profesional destacado del derecho, en este caso con tendencia penalista. Hablamos del abogado Marlon Duarte. Abogado, gracias por acompañarnos, bienvenido. Placer estar aquí en esta casa que es una casa que no había venido, pero me satisface porque yo me crié con el periódico La Tribuna. Había 30 centavos La Tribuna cuando yo la compraba y me daban 50 centavos para ir al Central, me acuerdo. Yo viví en la 21 de febrero. ¿Le daban cuánto para ir al Central? 50 centavos. Y tenía que irme a Jalón porque vivía en la 21 de febrero. Y invertía el 60% de ese dinero en comprar La Tribuna. Y ¿Le gustaba? Me encantaba La Tribuna, me iba a las pildoritas, Tribunito dice, y los deportes que eran amplios. Mundo deportivo. Sí, mundo deportivo. Yo siempre dije eso, los lunes todo el mundo compraba La Tribuna y se sigue comprando, pero los lunes iba cargado y a mí me encantaba. Era doble. O sea que tenemos algo en común, porque cuando estaba en el colegio, yo mínimo 3 veces compraba La Tribuna. No, yo compraba todos los días La Tribuna. ¿Todos los días? Todos los días, 30 centavos. Pasaba informado entonces. Pero me gustaba leer, me gustaba... Yo no soy tanto de libro, yo hubiese sido de periodista, porque me gusta empaparme de la actualidad. Me gusta ver si alguien dice algo que yo tengo mis dudas, pues yo lo voy a corroborar, porque a veces hablamos mucho y no tenemos absolutamente la razón, pero la gente nos cree, depende de quién lo diga. Pero usted es un personaje en la rama del derecho. ¿Alguna vez le han tergiversado alguna declaración que usted ha dicho? No hablando de La Tribuna, sino a nivel del periodismo en sí. Una vez yo dije algo en un programa de televisión y dije yo que el día que viera o escuchara un audio o un video tratando droga Tony Hernández, yo digo, ese día yo me retiro de ser abogado. Entonces sacaron un video donde sale Tony pidiendo unos documentos en un video famoso en Nueva York. Eso fue aquí en un restaurante de Tegucigalpa, creo que todos lo conocemos. Sí, todos lo conocemos. Pero ahí no se habló absolutamente nada de drogas, sino que querían ir a cobrar una deuda que tenía una empresa de los Rivera Maradiaga. Entonces les digo yo no puedo renunciar a eso, porque si me dicen que en qué parte de ese video... ¿En qué segundo se habla de droga? Se habla de droga, yo ese día renuncio y no... ¿Y alguien le tergiversó? Sí, alguien dijo, decían en las redes al abogado Marlon Duarte, ahora tendrá que renunciar porque él afirmó esto. Pero yo lo sigo sosteniendo al día de hoy y el día que... O sea, el audio existe porque fue grabado, tenemos entendido, con un reloj inteligente, pero nunca hablaron de droga. No, para nada. Es más, creo que si yo como abogado me hubiesen invitado a esa reunión para hacer un cobro legal porque ¿Te asiste? Yo voy como abogado. Porque no era para hablar de droga. O sea, iban a llevar un paquete de documentos en los cuales en los documentos se establecía la construcción de una obra y que la obra, ese expediente ya tenía el acta de recepción de la obra, el cumplimiento de la obra y que lo que faltaba era el pago por haber construido la obra, que era una carretera. Entonces, si a mí me hubiesen llamado como abogado, yo hubiese ido a revisar los documentos. Porque no había algo de malicia. No había nada ilícito, pero en el gobierno norteamericano, exactamente para las Cortes Federales y para los fiscales federales, eso constituye una evidencia. Sí, me imagino que le sirve para decir, bueno, aquí están estas otras pruebas y sí hubo una reunión, aunque no hablaron de droga, pero había una conexión. Había una relación, es decir, lo que ellos dijeron de esta persona se complementa o se concatena, como decimos nosotros los abogados, con una prueba indiciaria de que efectivamente esta persona conocía a estos personajes solicitados por los Estados Unidos. Siempre nos gusta conocer un poquito más del personaje que tenemos en La Palabra. Usted decía, vivía en la colonia 21 de febrero, cerca del Instituto Central Vicente Cáceres. ¿Cuántos años ya de abogado? Yo me gradué en el 2002, desde el 2003 litigo, trabajé un año, me recuerdo, en la Fiscalía del Ministerio Público, donde aprendí, valoro mucho, yo siempre lo he dicho públicamente, que le tengo mucho agradecimiento a los jueces de Talanga en ese momento, el abogado Corea,
existía también el abogado Carlos Rivera, que estaba de juez, el abogado Juan Carlos Griffin, que yo era asistente, inclusive de él. Yo muy le conocido, era mediático también. Juan Carlos Griffin Vanega, yo le tengo mucho aprecio, un saludo, creo que sí está viendo este programa, porque yo le aprendí mucho a él, le aprendí mucho a redactar, le aprendí mucho a hacer recursos de apelación, a hacer requerimientos fiscales, o sea, cualquier cantidad de cosas que me sirvió enormemente para 22 años ya para en la profesión, o sea, ya en materia penal. Sí, ya bastantes años litigando. Cuando usted dice, aprendí a cómo se redacta un requerimiento fiscal, ¿alguna vez usted dice, este requerimiento fiscal tengo que ejecutarlo sí o sí? ¿Lo ha pensado usted por el personaje al que se le va a emitir un requerimiento fiscal? Fíjese que como era en Talanga, no eran personas así como de un nivel mediático importante, pero lógicamente todo requerimiento fiscal, que para mí lo más importante, yo siempre lo he dicho y lo digo, las autoridades del Ministerio Público, y se lo decía al fiscal general anterior, que presentaban unos requerimientos fiscales que no tenían absolutamente nada que ver con la relación sucinta de los hechos. Para mí la parte más importante... Como cuando usted dice que no tenía ningún tipo de relación, ¿todavía eso ocurre hoy? Todavía eso ocurre. Mire, le explico aquí, sencillo. La relación sucinta de los hechos es la parte más importante de un requerimiento fiscal porque es el relato de la historia jurídica y penal y concreta de lo que en realidad pasó, y que ese hecho concreto que usted está narrando, que tiene que ser entendible por cualquier persona, hasta de un niño de 13, 14 años, de cuál es esa historia que se concatena, por decirlo ahí, con elementos probatorios y que lógicamente ven marcada en un tipo penal. Eso es. Pero hay relaciones sucintas de los hechos que cuando usted busca el fundamento legal o jurídico para usted sustentar, no concuerda con un requerimiento. Y por eso yo admiro a aquellos jueces que cuando les presentan estos requerimientos fiscales, inclusive los rechazan o les ponen un previo a admitir este requerimiento fiscal, que el fiscal explique, porque me está contando una historia de un homicidio, pero el fundamento es de unas lesiones, por decirlo así. Me está contando una historia de un parricidio y me está fundamentando en un homicidio. Entonces no me concuerda. Entonces, o sea que hay una debilidad ahí bastante marcada. Son elementos y puntos que no se fijan. Si usted me está diciendo que aquí hay un... ¿Quién no se fija? Los fiscales. Los jueces a veces. Los jueces. ¿Y los fiscales? Y los fiscales lógicamente deberían de conocer el derecho, pero más que todo es porque a veces, digo yo, de tanto trabajo, trabajan encima de otros requerimientos. O los jueces que trabajan para el Ministerio Público. No, es que los jueces no trabajan para el Ministerio. Pero los fiscales sí. Entonces, ¿hay quién es el que falla? Ambos. Porque el juez está en la obligación de revisar estos requerimientos fiscales. Si no cumple con los requisitos... Y así se lleva el caso, a veces sin revisión. A veces hasta pasa la audiencia inicial y pasa el juicio y nunca repararon en el hecho de la admisión. Los jueces. Sí, porque acuérdese que el juez de letras es un juez de instrucción. Se llama juez de instrucción, pero más que todo fue concebido cuando se hizo la reforma al Código Procesal Penal como juez de garantías. Pero es el trabajo de ellos revisar realmente que todo vaya en orden. No, lógicamente, y pienso que todo defensor a nivel nacional... ¿O será que están cansados o no leen o no revisan bien el caso? Podría ser, porque tal vez lo hacen mecánicamente, de decir que le vamos a admitir todo lo que la Fiscalía pide, nos vamos a ir a la petición que hace la Fiscalía y no hacer una revisión completa. ¿Y es correcto eso, admitir todo sin revisar? No, para mí no. Existen jueces en su mayoría que son muy ponderados, revisan con punto y señas cada hecho en la relación sucinta de los hechos. Y si no cumple, por lo menos reparan con el fiscal ahí para que lo rectifique, pero hay casos que sí da que... Y más en derecho, que a veces una coma le puede cambiar el completo sentido de una oración o de una frase. Mire, yo le voy a contar algo. Yo creo que todos los abogados que nos están viendo, y creo que la ciudadanía que nos están viendo, hablamos de solemnidad. Hablamos de solemnidad en materia civil, hablamos de solemnidad en materia administrativa, hablamos de solemnidad en materia mercantil, pero para mí, Marlon Duarte, como abogado, la mayor solemnidad que usted puede tener tiene que ser en materia penal. Y le digo por qué. Porque uno de los derechos y garantías constitucionales más sagrados es la vida.
¿verdad? Ese es un derecho universal más sagrado, porque aquí no tenemos pena de muerte. Entonces, el otro derecho en importancia que tiene cualquier ciudadano o cualquier persona dentro del territorio nacional es el derecho a la libertad. Por lo tanto, ese derecho... Después del de la vida. Después del de la vida. Aquí no hablamos ni siquiera del derecho a la propiedad. Aquí no hablamos ni del derecho a la empresa. Aquí no hablamos ni del derecho a la seguridad social, sino que el derecho a la libertad es el más importante que tenemos. Este es que todo el mundo tiene que ser libre. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Coartar ese derecho debe de hacerlo mediante una solemnidad especial. Pero ¿qué ha pasado? Cuando empezó el nuevo Código Procesal Penal, sí existía el respeto a esa solemnidad. Es decir, a usted no lo pueden coartar o quitarle su libertad si usted no cumple con los requisitos esenciales del debido proceso. Pero aquí todo el mundo habla de solemnidad. Usted se le meten a las 3, 4 de la mañana sin orden judicial. Usted viene y lo detienen y ni siquiera convalidan la detención con el juez. Entonces, la solemnidad, cuando empezó este código, se perdió y automáticamente el derecho más importante que tenemos cualquier ciudadano, que es la libertad, ya no existe la solemnidad. Pero aquí los jueces, los fiscales siempre hablan que se sigue el procedimiento con el debido... El debido proceso. Eso no es correcto en un 100%. Mire, yo le explico también otras de las situaciones. Yo siempre he discutido estos temas en cuanto a la cadena de custodia que conocíamos antes, que es la garantía de autenticidad conocida de ahora, que es el camino correcto que debe de existir en la recolección de un indicio desde que usted lo levante y lo fija. Pero si usted se fija, en todos los medios de comunicación, cuando detienen a alguien, dice, encontramos en posesión de una arma de fuego, y la arma de fuego la exhiben en una mesa y le ponen evidencia. Los casquillos los sacan del magazín o el chifle y los ponen todos en línea. Ya está contaminado todo. Desde ahí está contaminado. Y yo lo he dicho a la saciedad. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Bueno, se comete un crimen y todo, y está el arma. ¿Qué es lo que hay que hacer para que no se contamine la escena? Lo primero que tiene que hacer es fijar la evidencia. Hay testigos métricos que se llaman, los que saben de recolección de evidencias lo saben. Se le toma una fotografía, ya sea con un celular o con cualquier otro medio. A mí no que no me vayan a decir, como dicen ahora, que están la acta de vigilancia. Si la acta de vigilancia es una transcripción de lo que dice alguien, pero no hay ninguna fotografía, y usted le pregunta al que hizo el acta de vigilancia, no tiene ni un celular, pero usted viene y le pregunta, ¿y cómo no se comunicó con el ofendido? Por teléfono, pero el teléfono no tenía cámara, no tenía video. Pues cuando usted fija una evidencia, usted la levanta la evidencia, la fija, le pone la hora que la levantó la evidencia, la introduce dentro de una bolsa, por decirlo así, que si es un arma, la rotula, y usted desde ahí empieza la cadena de custodia. ¿Por qué? Porque la evidencia tiene que ser fiel al lugar o al momento de cómo usted la levantó, pero el hecho de que presenten la evidencia, la marihuana, las puntas de droga, esas no las encontraron de esa manera, con los casquillos en una mesa, los encontraron en un lugar determinado. Desde ahí se perdió la solemnidad. ¿Por qué? Porque les gusta a ellos la mediatez más que el debido proceso. ¿A quiénes les gusta la mediatez? A los entes de investigación, a la Policía Nacional, a la Policía Militar, y se enojan con uno cuando les dicen, es mejor hacer las cosas correctas. Usted en este momento puede buscar en cualquier plataforma, y usted va a ver cómo se levanta la evidencia en países como, ahí nomás, Estados Unidos, en México. Inclusive ponen la evidencia en las mesas, en las famosas mesas, pero ya en su embalaje correspondiente, que es una bolsa, como le decía, ya rotulada, y las exhiben, pero por lo menos ya tienen la rotulación correspondiente de dónde se levantó y las cadenas de custodia o las garantías de autenticidad correspondientes. O sea que en este caso son más que todo espectáculos, el que hacen algunos fiscales, por ejemplo. No tanto los fiscales, porque acuérdese que los fiscales solo reciben la evidencia. O sea, los operadores de justicia, por ejemplo. En este caso hay expertos, hay unos carros que dice expertos en la escena del crimen, que son los que levantan la evidencia, se llama inspecciones oculares. Si usted que deberían ser los primeros en llegar, pero a veces usted sabe que... Pero ¿cuál es el punto más importante que le quiero decir? Que la solemnidad se perdió, porque para mí esa prueba ya está contaminada, ya se rompe la cadena de custodia, pero permítame, el punto es que los jueces
están en la obligación de decirle, señores, esta evidencia que usted está aquí es nula desde el momento que usted la levantó. ¿Por qué? Porque usted sale, esa misma evidencia que usted me trae aquí, sale en los medios de comunicación y no fue levantada de esa manera. A su criterio, de todos los casos que hay que investigar o de los hechos que se presentan, ¿en qué porcentaje hay contaminación? En un 98%. Es bastante. Eso es bastante. O sea, casi todos los casos en Honduras ya están contaminados. Contaminados totalmente. Es más, el asunto es que usted le consiente el hecho como juez al no reprocharle como juez de garantía al funcionario que haga bien su trabajo. ¿Y cómo cambiar esa historia? Porque 98% está casi hablando de que todos los casos prácticamente. En su mayoría. Yo creo que usted puede abrir los teléfonos en este momento y si yo no tengo razón, pues que alguien que me corrija, pero en la mayoría, en el 98%, no puede ser posible que usted venga y tenga 50 puntas de marihuana como evidencia solo para que la prensa lo mire y desde ese momento... Bueno, de hecho, fíjese que a veces ya ha llegado la autoridad, está la línea amarilla y con todo el respeto, pero es la realidad, ahí uno no es autoridad. El periodista solo tiene que narrar un hecho, pero ve que están adelante de la línea amarilla. Sí, pero desde el día que venga la policía, y no, por eso se llama, hay que proteger la escena del crimen. Y detenga a alguien ahí. Y detenga a alguien adentro, lo puede acusar de obstrucción a la investigación. O sea, si una cadena de custodia se rompe, por decirlo así, por ejemplo, Pedro Pérez levantó una arma como evidencia, hace la cadena de custodia, que la puede hacer ya dentro de la instalación policial. Y aunque ya la haya exhibido, para mí está contaminada. Pero supóngale que Pedro Pérez la levantó y firmó la cadena de custodia, pero resulta ser que el que va al juicio y dice que el que levantó la evidencia fui yo. Pero por aquí dice Pedro Pérez, ¿dónde está la firma suya? Que usted se llama Juan Pérez. Entonces, desde ahí se rompió la cadena de custodia. O es decir, la cadena de custodia la obtuvo el perito en su poder porque le hizo el peritaje correspondiente, en este caso al arma, y le hizo la prueba correspondiente que tienen que hacer los peritos balísticos, que es la prueba balística, pero resulta que en la cadena de custodia jamás aparece el nombre de él que haya tenido en su poder esa arma. ¿Por qué? Porque seguramente la sacó y no la firmó. Desde ahí esa evidencia no sirve para un juicio en un país o un Estado de Derecho. ¿Qué es lo más correcto que tiene que hacer? Volver a esa solemnidad. ¿Para qué? Para que ningún juicio se les caiga. La Corte se ha pronunciado acerca de la garantía de autenticidad. Es más, esta se llama legislación complementaria. Esa fue hecha por la Corte Suprema de Justicia bajo una obligación que tiene según el Código Procesal Penal, donde establece que la Corte Suprema de Justicia emitirá aquella legislación complementaria para que ninguna evidencia o ningún proceso penal pueda llegar a una nulidad porque son hechos no subsanables. Con lo que usted dice, falta mucho trabajo por hacer en el sistema, bueno, en este caso de acusación, en el proceso penal, tantas cosas que hay que hacer. ¿Por dónde radica cambiar todo esto de lo que usted me está hablando? El día que un juez vuelva a la solemnidad, que no es que está derogado, el código así lo establece. Ya está escrito. El código y ahí está escrito, pero es que es costumbre de este juzgado que eso no lo anula. Porque es la misma arma. Yo he ido a juicios donde... Aunque esté completamente contaminada. Ellos lo valoran. Le repito, licenciado, usted puede abrirlo. Yo siempre me caracterizo por eso. Si yo estoy mintiendo, pues que me desmienta a alguien y que le puede abrir, le puede atender una llamada a ver si es cierto. Y la policía se enoja. Yo le digo a la policía, es mejor hacer las cosas bien o no las hagamos. Dejen de andar haciendo eso y poniendo evidencias, embálenla, como dice el código. Desde que se fija la evidencia, embálenla. Si usted quiere ponerle que a una persona le encontró cocaína o puntas de cocaína... ¿O será que no hay dinero para comprar el material y embalar, como dice usted, toda la evidencia? Bueno, si tenemos dinero para comprar las mambas. O sea, usted se imagina que a veces hacen un show de llevar a una persona detenida. Yo no me acuerdo, yo me recuerdo. Me dicen, es que así son los protocolos. 50 policías, 7 carros, 10 motos por ir a dejar a una señora a la Corte Suprema una audiencia. O sea, no pasemos de lo ridículo a lo sublime, o de lo sublime a lo ridículo. O sea,
estamos mal porque en unos casos lo hacemos bien y en otros casos hacemos las cosas totalmente al revés. Y si las cosas empiezan mal en un proceso, van a terminar mal o deberían de terminar mal. Porque aquí no existe el derecho de San Pedro Sula, el derecho procesal de Olancho, el derecho es procesal. Universal el derecho. Un solo derecho, un solo código procesal penal es un solo código penal. Permítanos, abogado Marlon Duarte, es abogado penalista. Interesante lo que está diciendo. Imagínense, el 98% de los casos aquí son contaminados. Esto porque no se tiene o a saber qué es lo que pasa realmente, pero el 98% de los casos al final ya están contaminados. Algo pasa ahí. Una breve pausa aquí en La Palabra. Ya volvemos. Interesante plática o conversación aquí en La Palabra con el abogado penalista Marlon Duarte. ¿Está o no preparada la policía con sus agentes para hacer los levantamientos aquí en Honduras, de acuerdo con todo lo que hemos hablado? Fíjense que aquí en lugares, en ciudades como Tegucigalpa, en su mayoría sí están preparados, porque lógicamente aquí es la concentración de toda, por decirlo así, la tecnología, y la DPI tiene buenos agentes de investigación. San Pedro Sula, por decirlo así, parte de la Ceiba. Pero en el interior tenemos una deficiencia en cuanto a de cómo se debe manejar la escena del crimen, totalmente, con estas palabras, salvaje en cuanto a la ignorancia. ¿Por qué? Porque están alejados, y si usted quiere mandar un equipo, imagínese usted, vemos el caso de Juan Gómez, el que murió en... Juan López. Juan López. El ambientalista en Tocoa. O sea, tuvieron que mandar un equipo especializado, si se supone que toda la policía sabe. O sea que la investigación en el interior del país es ignorante. Es deficiente totalmente. Y usted se fija, hay muertes múltiples, asesinatos, homicidios en cualquier parte de Honduras. Y en cualquier parte de Honduras debería existir la gente que tenga la misma capacitación. El policía tiene que ser bueno aquí y en La Mosquitia. Tiene que ser bueno aquí y en Yamaranguila. Tiene que ser buena aquí y póngale en El Triunfo. O sea, el policía es policía, o sea, tiene que saber cada uno de los pasos esenciales, porque si lo mandan a usted de jefe policial, póngale de Reitoca, Curarén o Luarén, usted tiene que saber, no lo mínimo, usted tiene que saber cómo se maneja una evidencia, cómo se maneja una escena del crimen, cómo se levanta una evidencia, cómo se redacta un informe. Tiene que saber elementos principales, esenciales, que es la flagrancia, cómo se debe revisar un imputado, cuáles son los derechos del imputado. Pero estos casos, según usted, se manejan de una manera salvaje y con bastante ignorancia. Empírica. Entonces vienen aquí y aquí condenan a las personas solo con declaraciones testificales. Olvídese de la prueba científica. O sea, aquí condenan a veces a las personas al tanteo, por decirlo así. O sea, se me hace que él fue, entonces ya lo condenan. Y hemos visto un montón de casos, y estas situaciones de estar presionando o intimidando a los jueces por acciones es bastante delicada. Bueno, yo creo que la Corte, a través de su presidenta, debería poner un alto y debería hacer un análisis correctivo del hecho de que los jueces no se pueden estar intimidando de cualquier manera, de pretenderlos, que cualquier fiscal que no esté de acuerdo por una resolución recurra, y si quiere poner en conocimiento que se hizo algo contrario a la ley, pero intimidan actualmente a los jueces. Totalmente. Lo único que salen algunos fiscales, no todos, la mayoría son buenos, pero salen diciendo que voy a denunciarte al juez. Dios santo, usted cómo le va a decir al juez que su resolución la voy a denunciar porque su resolución no me parece. Entonces usted presenta un recurso correspondiente, pero también el hecho de que se le revise la decisión de un juez de acuerdo a su pensamiento, eso se llama independencia. ¿Y por qué lo hace un fiscal? Porque considera que la decisión del juez no fue apegada a ley o a derecho. Bueno, por ejemplo, en casos que se emiten sobreseimientos provisionales o definitivos, si el fiscal a veces dice, no puede haber sido que no le otorgó un sobreseimiento provisional o definitivo a una persona, hay casos que son evidentes, ¿verdad? O sea, que es ilógico pensarlo, o la no admisión de un medio de prueba. Pero en su mayoría de los casos creo que los jueces deben ser independientes y el fiscal debe ser objetivo como lo manda la ley. ¿Y son independientes aquí los jueces? Bueno, en su mayoría sí. En su mayoría sí. Y fíjese que déjeme decirle que en los casos de interés mediático social, ahí sí para mí no existe la independencia. ¿No existe? Para mí no.
Y el Poder Judicial en este caso, por ejemplo, es completamente independiente en sí. O sea, el Poder Judicial, comenzamos con la Corte Suprema de Justicia. Aquí no existe ningún poder, ni ejecutivo, ni legislativo, ni judicial independiente. No existe absolutamente nada que me digan a mí que en un 100% la Policía Nacional es independiente o el Ejército es independiente. ¿Quién mete la mano en eso para que no sea independiente? Somos un país político. Yo creo que ningún país del mundo desarrollado tiene la total independencia en las instituciones. Inclusive el propio Estados Unidos, para evitar un mal mayor, se puede transgredir la ley. Lo malo es que la politicen las instituciones estatales. Y en los países, por lo menos nosotros, desde que yo tengo razonamiento de cualquier tipo de tema que tenga conocimiento yo, está politizado todo. Está politizado las acusaciones penales, está politizado también las investigaciones y está politizado inclusive las decisiones que se toman en el Congreso, que lógicamente es un órgano político. Entonces, ¿qué podemos esperar de un Poder Judicial que todo el mundo dice? Eso lo dice todo el mundo, hasta usted se sube con el respeto de un taxista, pero un taxista le dice, si hay 6 magistrados de Corte de Libre, 5 del Partido Nacional y 4 liberales. Lo que a mí me choca es ver algunos presentadores, algunos periodistas muy buenos, que cómo es posible que anteriormente digan, usted como magistrado tiene que tener el deber de ingratitud, le dice. ¿De ingratitud? De ingratitud, o sea, ingratitud aquí. Solo permítanme porque está interesante. Ya volvemos aquí en La Palabra. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el destacado abogado penalista Marlon Duarte. Entonces, ¿no hay independencia en el Poder Judicial? No, no podemos tener una independencia al 100%. O sea, como vuelvo y repito, en ninguna de las instituciones. Pienso a veces que pesa más las situaciones mediáticas o políticas y si creo que conviene condenar a un inocente porque mediáticamente le es favorable, al Poder Judicial, al Estado, lo van a condenar. ¿Y eso ocurre actualmente? Ya ha ocurrido. Nos podemos estar aquí 2 días hablando de casos en específico y con pruebas en la mano. ¿Algún caso en el que se haya condenado a un inocente? Sí, se lo puedo decir. En el caso de la muerte del hijo de la rectora, condenaron a 2 policías inocentes y lo lamentable de todo es que los propios magistrados de la sala penal anteriores confirmaron y les impusieron 60 años a 2 policías inocentes. ¿Y por qué? Porque mediáticamente no era conveniente que estos policías salieran. Usted puede agarrar su teléfono y puede ver declaración del policía Pozo que participó en la muerte del hijo de la rectora. Y él declara y narra quiénes participaron en la muerte de ellos y esa declaración la dio en la declaración de imputado en la etapa por decirlo así, nosotros le llamamos en la etapa preliminar del proceso, es decir, en la audiencia de declaración de imputado, ya ante el juez competente, él declaró que los que participaron en eso fue la patrulla que lo siguió, donde estaba él y otro detenido, los 2 prófugos, y que narra por dónde pasaron y que nunca se encontraron otra patrulla. ¿Vio? No, él andaba con ellos. ¿Y participó o no? Él dice que no participó, pero que el que fue un teniente que se fue, pero misteriosamente la fiscalía acusó otra patrulla de 2 policías que estaban guardando turno en el lado de las torres y porque dice que la única prueba que había era que habían elementos pilosos similares en la patrulla, pero en ese dictamen había otra tercera patrulla con las mismas características de estos casos. Sea, hay 2 inocentes presos por ese caso. Y hay 2 culpables que participaron y 2 que andan prófugos. Pero es imposible pensar que hubo la participación de una segunda y de una tercera patrulla, que en ese dictamen sale, porque ahí se ve las trayectorias, hay comunicaciones entre ellos. A estos 2 pobres policías
supuestamente encontraron 2 elementos pilosos similares. Similares quiere decir parecido. Y solo con ese... Solo porque se parecen, entonces hay que condenarlos. Los condenaron, pero los condenaron porque era la señora... Habría que darle una respuesta al caso. Y siguen presos ahí. Pero yo los invito al público, métanse declaración de policía que participó en la muerte del hijo de la rectora. Está en los medios, ahorita usted se lo busca y sale, y declara cómo fue cada punto. No sé, óigame, la fiscalía sabía. ¿Y la suerte a él? A condenarlo. Lo condenaron y les pusieron 60 años. Y esos 2 a pesar de que él iba en otra patrulla. No, es que la otra patrulla nunca participó, nunca se movió. Ellos estaban en la posta de las Torres, y ellos donde hacen una parada, según la declaración de este policía, es exactamente enfrente de la iglesia de la 15 de septiembre. El testimonio era válido para decir que él era inocente. Exacto, pero cuando el problema es que lo defendió un defensor público, y el defensor público no lo puso a declarar, y el tribunal, sabiendo que existía esa declaración, sabiendo que solo existía esos elementos pilosos, mientras que con los otros 2 habían 48 medios de prueba, videos, ADN, había también el teléfono que ellos se hablaban entre ellos, porque acuérdese que una vez que le dispararon a él se paró enfrente de la iglesia de la 15 de septiembre, el carro que ya venía ya baleado, uno de los que iban en el vehículo del hijo de la rectora, lo bajan al pobre muchacho y le llevan el carro. Y la patrulla va detrás de él y se dice, miren, una cámara del cortijo. No aparece otra tercera patrulla, otra segunda o tercera patrulla. Pero como era el caso mediático, condenémoslos. ¿Qué otro caso mediático en donde se haya condenado a un inocente conoce usted? Tengo cientos de casos que yo le podría decir a usted. Alguno que sea emblemático y que uno crea que sí realmente era culpable y al final, de acuerdo con su criterio y lo que usted puede investigar, ¿era inocente esta persona? Me parece que David Castillo era inocente. En el caso de Berta Cáceres. No puede ser posible que 20 personas se pusieron de acuerdo para darle 3 disparos de 38. Tiene lógica, no tiene sentido, pero mediáticamente hay que condenarlo. Aunque usted sea inocente, no podemos hacer nada por vos. Porque si te soltamos, o en el caso de los 2 policías, si te soltamos, nos va a comer la comunidad internacional. Otro ejemplo que les pongo, ¿usted se acuerda cuando unos policías de los Cobras se pusieron en huelga porque no les pagaban? Sí, recuerdo. Les inventaron un secuestro a estos policías que salieron declarando. Eso fue hace poco, eso no hace mucho. Y están presos. Están presos los pobres policías. Y condenados por secuestro les pusieron, sin secuestrado. Entonces, esas injusticias... ¿A quién secuestraron? ¿A qué puso quién los acusó? Y está condenada la misma policía. ¿Se sentía secuestrada? Los acusaron de secuestro cuando ya les concedieron todo a los que estaban pidiendo ellos. Si usted recuerda esa revuelta, ¿sí?, de los Cobras. Muy bien. Y hubo gaseados y de todo al final. Condenados. Pero eso representa una debilidad enorme. Totalmente. Yo lo digo porque... del sistema. Yo lo digo en esto porque podemos revisar los casos que le estoy contando. Y lo puedo revisar con cualquier autoridad del Estado. Esos muchachos policías que los condenaron por los elementos pilosos, es increíble cómo los condenaron. Y yo creo que los jueces que lo hicieron deben de tener un remordimiento, pero o no tienen conciencia. ¿Sabían los jueces lo que estaban haciendo? Claro que lo sabían. Totalmente. Otra injusticia, Kevin Solórzano, lo tuvieron 6 años preso. ¿Usted cree que eso es justo? Le robaron toda la juventud a una persona. ¿Cómo queda la credibilidad de una persona que ha estado presa 6? Porque algunos consideran que él es inocente, pero otros dicen, no, es culpable. Bueno, una vez Luis Javier Santos acusó a una persona por falsificación de documentos públicos, la exhibieron 4 días de haber parido, la fue a enchachar, la puso con una que le ponen ática atrás, sin el dictamen para determinar si el documento que dice que es falso era falso. Y el dictamen se lo dieron hasta la audiencia preliminar, donde se estableció que la señora que mandó a capturar de 4 días de parido, porque así digo yo. Sí, 4 días. Es la palabra, pues. 4 días de parido. Y el abogado Luis Javier Santos, que
el gurú de la investigación. No, pero se supone que él tiene experiencia, pues. O sea, ¿cómo usted va a presentar un requerimiento fiscal por falsificación de documentos sin el dictamen si el documento es falso? A ojos de buen cubero usted lo va a hacer y es que le... O sea, quien define es un dictamen, si usted... Claro, es como que usted me va a acusar de portación ilegal de armas sin el dictamen pericial si el arma funciona o no funciona. Lo que usted me está diciendo es como que yo mande a detener a alguien solo porque que es ladrón sin tener ninguna prueba. No hay dictamen. Así pasó, porque no hay dictamen, no hay investigación, pero así pasó. En la audiencia preliminar ya le habían dado el dictamen y él pidió el sobreseimiento definitivo. ¿Usted cree que él salió diciéndole a la gente, señores, Luis Javier Santos, me acabo de equivocar y a esta pobre señora que le exhibí, permití que la sacaran, aun y cuando no la podía detener porque acababa de parir y el delito era un delito de baja cuantía en cuanto a la pena, me disculpo con ella? No salió nada. Es un acto vergonzoso, a mi criterio. Pero eso se dio y son las cosas que a mí me molestan. ¿Por qué? Porque yo he visto a fiscales con cajas, dije, traen 7 cajas y adentro solo va un folder. ¿Usted ha visto eso? Pero yo las he destapado. ¿Y por qué llevan tanta caja entonces? Para que mediáticamente se mire de que el Ministerio Público lleva gran carga de la prueba. Y caen de inocentes entonces los medios de comunicación, los periodistas, dándole cobertura mediáticamente al caso. Totalmente. Y mire, ve, yo le digo algo, y mire, yo no es que estoy de acuerdo que uno necesita asesoramiento, pero solo el cucharón sabe el mal de la olla. Le digo algo. Aquí, por ejemplo, vienen y los grandes periodistas, los medios grandes de este país, lo dijo el ex vocero de la MASIC. Si estos tipos son tipos que para mí son parásitos en toda la institucionalidad de los países de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque ahí lo llevan como si vienen de Perú, y es que Perú es más grande que nosotros, o tiene una mejor institucionalidad, ahí cada rato quitan un presidente. O sea que esas misiones internacionales que supuestamente vienen a investigar, no vienen a hacer nada. Aquí usted va a saber más que un fiscal que aquí está, vas a ver más que un abogado, vas a ver, como dice el director de la policía, más que uno de la gente preparada que tiene la policía para poder investigar, porque no es que todos los policías son malos. Todo el mundo pide, por ejemplo, la Sisi. ¿Quién va a venir? Van a venir... ¿Quién va a venir? ¿Por qué usted cree que Estados Unidos no lleva a esa gente a que investigue? Porque aquí decimos, todo lo que venga de investigación de Estados Unidos, eso es lo correcto. Hombre, si fueran infalibles ellos, no tuvieran tantos casos que usted los puede ver en series, en películas, donde inclusive ya en el tiempo para la cadena, ya la pena de muerte, en el pabellón que le dicen de la pena de muerte, lo que usted me está diciendo es que aunque venga la Sisi, en nada cambiaría la situación que se vive acá en materia va a ser una cacería de brujas. Aquí para mí, usted me preguntaría a mí, Marlon Duarte, ¿cómo usted solucionaría este problema? Con la investigación transparente y pública. Es decir, yo tengo esto y esto. Es como que a mi cliente me lo detengan con el arma en la mano, me lo detengan con el video donde sale disparándole y yo me voy a ir a un juicio oral y público. O sea, yo automáticamente le digo a mi cliente, sométase a un procedimiento abreviado o una estricta conformidad, porque si usted va a un juicio o se sigue el proceso, lo van a condenar. Y ahí está todo. A eso es que aspiramos nosotros, de que las pruebas sean tan contundentes que nosotros los abogados no vayamos a juicio. ¿Cuál es el éxito que tienen los Estados Unidos en cuanto a investigación? Y que no es un país infalible, ¿va? Pero ¿cuál es el éxito? Que la mayoría, en un 90%, 95%, nadie se va a juicio. ¿Por qué? Porque las pruebas y la evidencia que les presentan son tan contundentes que lo único que tiene que es declararse culpable. Y es un éxito que no lo iban a cambiar por Juan Orlando Hernández, aunque él fuese inocente, aunque no le encontraron ninguna evidencia. O sea, no iba a sacrificar un sistema que les ha funcionado por muchos años, por cientos de años, bueno, toda la vida. Como dice, a Juan Orlando Hernández no le encontraron ninguna evidencia así. Nunca le encontraron una evidencia física, por ejemplo, porque es totalmente diferente. Es diferente cómo se condena. Yo no le estoy diciendo que Juan Orlando es inocente o culpable, pero con lo que yo vi, en este país no lo condenan, ni siquiera le presentan requerimientos. ¿Aquí en Honduras? No se puede. ¿Pero en Estados Unidos? Porque su sistema... El sistema de justicia es diferente. Pero claro, es totalmente. En el delito de conspiración para el tráfico de drogas, usted no necesita llevar el kilo de droga. ¿Y para usted conspiró Juan Orlando Hernández, sí o no? Para mí, lo que hizo Juan Orlando Hernández fue que permitió, o sea, porque los delitos se cometen como por acción u omisión. O sea, él tenía la posición garante de saber, en todo caso, póngale en el caso de Tony,
de que él tenía relación con este tipo de personas. Él estaba en la obligación de saberlo. ¿Por qué? Porque el presidente es el más informado. Él estaba en la obligación de saber que en su comunidad, que es oriundo de ahí, estas personas se dedicaban a este tipo de ilícitos y tenían algún tipo de relación. Pero aquí no se llama tráfico de drogas, ni se llama conspiración para el tráfico de drogas. Entonces, el expresidente Juan Orlando Hernández no traficó, pero permitió que traficaran. En una situación de esas, no contra todo, porque es evidente, como dice su esposa, que evidentemente hubieron cientos de casos de que efectivamente los condenaron. Lo que la teoría de la Fiscalía de los Estados Unidos es que él sí protegía o omitía, por decirlo así, la captura, o omitía el hecho de que él tenía conocimiento básico que determinadas personas se dedicaban a este ilícito y por lo tanto al él tener la posición garante y ser la persona más informada, debió él en todo caso procurar, como un buen padre de familia que administra todo el Estado y que el padre de familia administra a su familia, valga la redundancia, evitar que ese tipo de acciones se dieran. Ahora, si se toma en cuenta todo lo que ocurrió y todo lo que pasó, mucha gente se sorprendió más bien cuando dijeron 45 años en la condena. Pero es que la gente aquí viene, 10 que hubiesen sido, 10 años son 10 años. Si aquí el delito de homicidio es de 15 a 20. Entonces usted me dice, si usted le dice a un preso que le van a imponer 15 años de prisión aquí en Honduras, se muere. Pero aquí la gente esperaba 2 o 3 cadenas perpetuas. Pero ¿cuántos años tiene Juan Orlando Hernández? 56. Ajá, que haga 30. 86. Y que yo sé que no va a ser 86. Juan Orlando usted lo va a tener aquí en 5 o 4 años. Como dice. Se lo puedo, acuérdese de estas palabras. 5 o 6 años este hombre va a venir a Honduras. Si a Fabio salió ya. En 4 o 5 años Juan Orlando Hernández está de regreso aquí en el país. De regreso. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos es totalmente distinto el sistema acusatorio. En Estados Unidos la gente se somete a figuras que se llaman presentencias cuando usted presenta la colaboración. Hay una figura que le dicen la K9, creo que es, o la K7, que usted se somete a esa figura y presta colaboración, porque yo creo que ninguna persona va a querer estar ahí 40 años. E inclusive gente con cadena perpetua ha salido porque ha prestado colaboración. Y estará colaborando con la justicia de Estados Unidos Juan Orlando Hernández, porque ese es el rumor fuerte. Yo si fuera el abogado de Juan Orlando Hernández, porque no solamente persiguen el delito de tráfico de drogas los norteamericanos, persiguen delitos como lavado de activos. Y el delito de lavado de activos es tan fácil para los Estados Unidos solo con el que tenga información de que ciertos funcionarios o empresarios, aprovechándose del hecho de que tenían una amplia apertura con el presidente del Ejecutivo, lograron obtener cualquier cantidad de beneficios ilegales, ya sea mediante impuestos o concesiones, o funcionarios que se hicieron millonarios a través de fideicomisos, por ejemplo, y que él sabe que esos dineros, óigame bien, pasaron por alguna empresa que tenga su domicilio en Estados Unidos, aunque el dinero no haya ido a Estados Unidos. Estados Unidos está en toda la facultad de presentar acusaciones por lavado de activos porque está en el tratado. Inclusive a un exmiembro de la tasa de seguridad se lo llevaron por una coima de una empresa que yo creo que ni él sabía que habían cobrado. ¿Nos iremos a sorprender con más casos sonados aquí en el país? Podría ser, porque el expresidente Juan Orlando tiene cualquier cantidad de información. Y yo pienso que independientemente que él sostenga el hecho de que es inocente, porque para mí no había elementos probatorios suficientes para poder llegar a una condena, pero vuelvo y le repito, Estados Unidos jamás iba a sacrificar, iba a decir nos equivocamos, nunca. El tema de Juan Orlando pasa por una situación política y yo siempre lo dije. O sea, el caso de Juan Orlando Hernández entonces es político al final. Para mí él les hizo un daño que por eso yo le llamo el aeropuerto maldito para todos los que participaron en la construcción de ese aeropuerto. Todos los perjudicados se los puedo decir. Lenir Pérez tiene un problema jurídico. Independientemente, no sea por el aeropuerto, pero tiene un problema en Estados Unidos. Imprema tiene un problema porque tiene que cobrar dinero, esa plata. Sí. Yo creo que hay otra institución bastante grande que tiene problemas por ese aeropuerto. Juan Orlando Hernández está preso allá. A Tony Hernández lo detuvieron como para decirle, mira, presidente, párate con esto. Entonces, ese aeropuerto ha causado a todos los que participaron en la construcción
de eso o por cualquier motivo en la creación de ese aeropuerto tienen problemas jurídicos y dos de los participantes más importantes están en Estados Unidos. Uno con problemas con el FBI y el otro preso por medio de la DEA. Entonces, el problema de Juan Orlando, yo siempre lo dije, fue lo que le pasó a Mel. Mel quiso pasar el aeropuerto y lo sacaron en pijamas. Yo lo he hablado con él, yo le he dicho, presidente, para mí, Marlon Duarte, ese fue el hecho principal, que yo recuerdo que inclusive los mismos nacionalistas criticaban al presidente por cuando lo iba a llevar al aeropuerto para Palmerola. Se equivocó completamente. ¿Se acuerda? Y que decían que hasta Ricardo Álvarez salía con una campaña ahí, que no íbamos a permitir que nuestro aeropuerto pasara. ¿Se recuerdo perfectamente. Pero no dijo nada, absolutamente nada, cuando Juan Orlando llevó el aeropuerto para allá, porque lógicamente si abría la boca había muchos problemas en la capital que le achacaban. ¿Hubo mucho dinero, cree usted, de por medio para tomar esa decisión de llevarse el aeropuerto internacional a Palmerola? Para mí hubo bastante dinero de por medio, al extremo que Lenir Pérez se vio agobiado porque el gobierno no le cumplió y tuvo que empeñar, para que me entienda la gente, las empresas de toda su familia. ¿Miles en coimas o cómo? Se perdieron cualquier cantidad de dinero. O sea, el gobierno tenía que cumplir con su parte. Lenir Pérez estaba tan agobiado que lo tenía asfixiado el sistema bancario, que tuvo que empeñar, como le vuelvo y le repito, sus empresas y buscar un financiamiento más barato, un interés más barato para que pudiera suplir, y eso aprovechó el INPREMA. El INPREMA es una institución que se puede quedar con ese aeropuerto. Perfectamente. Perfectamente puede pasar a los maestros, y les digo a los maestros, pónganse las pilas, porque está dispuesto ya para ser el abogado y tienen el derecho preferencial. O sea, el dinero que está invertido del INPREMA en el aeropuerto. Si no le pagan al INPREMA, el INPREMA está en la obligación de presentar la demanda y ejecutar la garantía, y ese aeropuerto le va a pertenecer a los maestros. O sea, fíjese que esa parte es importante. O sea, el aeropuerto internacional de Palmerola puede quedar en manos del INPREMA. Del INPREMA, totalmente. Y es un buen negocio. La garantía, si usted le puede preguntar a alguien, si me diga a alguien que estoy equivocado, y el derecho preferente, el primer lugar que tiene como derecho preferente, si otras empresas participaron, el primer lugar lo tiene el derecho preferente, según la ley lo tiene el INPREMA. Estamos ya casi al cierre. Ayer la Corte Suprema de Justicia, el Pleno, decidió que si era constitucional el decreto de amnistía. ¿Buena decisión o no? ¿O decisión política? Para mí tiene ambos. Pero vuelvo y le repito lo del deber de ingratitud. Y ahí nos quedamos, decía un presentador, ¿cómo es posible que los magistrados liberales y los magistrados de Libre votaron y se unieron, y los magistrados y esta misma persona anteriormente había dicho, deben ser apolíticos, pero ahora sí tienen que ser los liberales, los de Libre? Me parece que en todas las resoluciones, licenciado, nunca usted va a satisfacer absolutamente a todos. Y se escucha feo decir hay magistrados liberales, magistrados nacionalistas, porque se debería ser completamente apolítico el Poder Judicial. Pero a usted viera las noticias, 5 magistrados del Partido Nacional votaron en contra. Es como hacerlo normal o querer hacer ver normal una situación que debería ser completamente apolítica. Sí, pero creo que es que a veces algunos periodistas la inconformidad la expresan de una manera terrible, no pueden esconder esa preferencia política, porque yo le digo algo, aquí muchas instituciones, ONG, que participan en la vida política a diario, que son financiados con dinero del extranjero, ¿verdad? Ellos se vuelven vigentes y se mantienen vigentes de acuerdo a estar a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. En todos los gobiernos, ningún gobierno va a ser el mejor gobierno para estas instituciones. Abogado, queda muy mal parado el Poder Judicial o los juzgados cuando detienen a un juez por recibir supuestamente coimas. Para mí sí, para mí me parece terrible esta situación, pero más allá del hecho es también las imputaciones. Porque aquí, si usted me dice a mí, si el juez lo encontraron supuestamente recibiendo o tratando de recibir, porque no se consumó el hecho, que lo quemen. Y eso es lo que le gusta a la gente, que lo metan preso, que lo maten, y la gente, usted abre los medios de comunicación, los teléfonos, y dicen que están de acuerdo.
pero eso nos vuelve a nosotros trogloditas, de hacer fuego del árbol caído. Pero sí, como dice usted, nos volvemos nosotros insensibles ya a esto porque las noticias cambian cuando viene otro. ¿Será porque el caso es conocido, pero será reiterativo esto? ¿Será repetitivo en el poder no creo, judicial? No creo. Y yo le reitero, y siempre ha sido mi posición, de que para mí la investigación es el talón de Aquiles en cuanto a las imputaciones, y el talón de Aquiles del Poder Judicial es la no publicidad de los actos. Es decir, usted deja entrar a los juicios orales y públicos a los medios. Usted, si cualquier imputado pide que su audiencia sea pública, hágala pública. ¿Por qué? Porque usted, como periodista, usted puede determinar, él tiene razón, este no. ¿Por qué no dejarlos entrar? ¿Por qué no dejarlos entrar con las cámaras? En Estados Unidos todos los juicios estatales son públicos. Puede poner 20 cámaras, no hay problema, pueden ser transmitidos en vivo. Los únicos que no se pueden transmitir son los juicios federales. Llegamos al final, abogado, y siempre cerramos con 5 preguntas o frases. Se las haré y usted me las resume en una sola palabra, lo que se le venga a su mente. Perfecto. Investigación en Honduras. Muy mal. Escena del crimen. Mal manejada. Extradiciones. Deberían de analizarse. Poder judicial. Hay que mejorar. La CICI. Como abogado no me inmuta. Y le hago la 6ª, abogado Marlon Duarte. Una persona que nació en El Cabro, allá por la San Miguel. Le agradezco mucho. Un placer. Al abogado penalista Marlon Duarte, quien nos ha acompañado esta noche en La Palabra. Se viene a continuación LTV Noticias Estelares. Hasta la próxima. Siga con nosotros.